Señores y señores, buenas tardes, bienvenidos todos a una vez más a una nueva entrega de Soberanía Popular TV este lunes 2 de marzo del 2020, muchas noticias para compartir con ustedes en esta hora que nos ofrece Teleradio América a través del canal 12 y 45 a nivel del mundo. Esta planta televisora, la verdad que está 1A en todas las partes del mundo. Bueno, muchas noticias este lunes cargado de muchas informaciones y más lo que tiene que ver con el primer caso de coronavirus que se ha registrado en el país anoche. Un ciudadano italiano que ingresó al país el 22 y no es hasta el 22 o 24, por ahí, y no es hasta la semana pasada donde sintió algunos síntomas y se hospedaba en un hotel de la región este, específicamente la cadena Viva Resort. Inmediatamente corrieron bastante los rumores con relación a qué hotelera, cuántas cosas. Bueno, la cadena Viva Resort dio una rueda de prensa ayer, dijo que sí, que justamente ese ciudadano italiano estaba alojado en una de sus instalaciones y que siguieron el protocolo que manda Salud Pública y la OMC. Ayer se dio la información ya por parte de las autoridades dominicanas, pero lo más importante, señores, es que debemos de estar atentos a las informaciones vertidas por los medios de comunicación, específicamente las informaciones que da el Ministerio de Salud Pública, porque esto no es para alarmarse de la noche a la mañana tampoco. Yo veía las informaciones esta mañana de el señor epidemiólogo Jesús Félix Iglesias y decía de que hay que estar atento, tomar las medidas necesarias, pero que no es para que estemos volviéndonos locos. Ese ciudadano italiano ingresó al país por el aeropuerto de La Romana sin ningún síntoma. Y puede ser que lo que pudo verlo se le desarrolló aquí. Es que eso no tiene que ver que exista aquí, gracias a Dios, hoy el Ministerio de Salud Pública y el sector salud estuvo reunido toda la mañana con el señor Presidente de la República, el Gabinete de Salud, y han determinado de que República Dominicana hasta ahora está libre de coronavirus, o como se dice, el COVID-19. ¿Es para alarmarnos? No, es para estar atentos a lo que pueda pasar. No nos volvamos locos comprando mascarilla, comprando alcohol, que no hay quien encuentre una manito limpia, no hay quien encuentre una mascarilla, eso se ha puesto carísimo, y ahora los vándalos se aprovechan de ese tipo de debilidad. Es así, señores. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más recomendable? Estar atento a las informaciones de los organismos oficiales y tomar las medidas pertinentes, que lavarse las manos, que la forma de toser, si siente fiebre, si siente algún síntoma de las informaciones que están en algunos medios, pues acuda al médico. Ya, mira, me gustó la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que está dando como un protocolo, limpiando las guaguas, ese tipo de cosas, porque hasta ahora es algo que se propaga en el ambiente. No es que al hablar, al toser, ese tipo de cosas. Entonces me gustó mucho lo que vi esta mañana de Jesús Félix Iglesias con relación al coronavirus. Dice Jesús Félix Iglesias que el nivel de mortalidad por esta enfermedad apenas hasta ahora es el 2%. El 2%. Y van, según la OMC esta mañana, 87.137 casos. Y creo que van alrededor de 3.000 muertos, incluyendo lo que pasó en Wuhan, que es la provincia, el estado de China, donde se ha generado esto, y
una provincia, un estado de 11.000 y tantos de habitantes, 11.000 y tantos millones de habitantes, o sea, más grande que la República Dominicana. Y mire ahí lo que ha sucedido. Entonces, hay que llamar a la población a tomarlo con calma, a ver las medidas pertinentes que pueden tener a mano, trate de no exponerse a la muchedumbre y ese tipo de cosas, porque uno no sabe. Hay gente que está hablando hasta que paremos la importación de pacas, porque este es un comercio al detalle que se vive a diario. Y yo creo que el Ministerio publicó una serie de informaciones generales a tomar en cuenta, también la OMC, y ahí están las redes, señores, para estar informados de todo lo que acontece con relación al caso del coronavirus, que es un caso que tenemos aquí, pero importado. O sea, no fue que se originó aquí. Esa persona pudo haberse contagiado y se desarrollara aquí. El caso del francés, creo que un rumano o un niño también que estaba en el Centro Médico Dominico Cubano. En la mañana se dijo que salió negativo. No. El Ministerio de Salud Pública dijo que está esperando las pruebas que se le están aplicando a ese ciudadano francés para determinar si posee el virus. Lo más recomendable es tomar las informaciones de los organismos competentes, los organismos correspondientes, que es, sin lugar a duda, el Ministerio de Obras Públicas. Una persona a quien yo he dicho que no habla. Nosotros aquí hemos tratado ese tema muchísimas veces, porque en medio de esta situación donde están alrededor de 60 países que ya tienen este caso, siendo Irán y Italia, después de China, los casos más notables. Entonces, lo más recomendable es que esta información corriera de la noche a la mañana por los organismos oficiales. ¿Hasta cuándo fue? Creo que fue ayer o en la semana pasada, a mediados, que empezaron a dar las informaciones. Y en el fin de semana ya, entonces, hacerlo masivo. La información, señores, es poder. Como están las redes, ya la información es abierta, la tiene cualquiera. Entonces, sería bueno que el Ministerio siga como va de aquí a 4 o a 5 días, que es donde la información ha transcurrido lo más generalizada posible. Vamos a tomarlo con calma, vamos a estar atentos, vamos a buscar las informaciones que están, incluso varios periódicos que tienen ya guías oficiales que ha dado el Ministerio. Entonces, vamos a tomarlo con calma, no nos volvamos locos, no hagamos de esto algo que nos quiera poner la vida como de arriba para abajo, no. Y por eso he hecho eco a la información que dio Jesús Férez Iglesias, que es un epidemiólogo del país, muy refutado, que conoce bien el tema porque es su especialidad, y ha dicho que esta enfermedad, señores, es una gripe normal, que tiene otra implicación y que después, pero mire, creo que es el 2% del caso, según decía Férez Iglesias esta mañana. Así que vamos a tomar las medidas pertinentes, las debidas medidas posibles, en caso de higiene, como toser, pero es para que estemos tranquilos. Creo que eso que el presidente hizo de reunirse a tempranas horas de la mañana y tomar algunas medidas, incluso la semana pasada, de hacer una inversión de recursos de emergencia para contar con las herramientas necesarias, pues es justo de reconocer. Es una enfermedad, una gripe, que le puede llegar a cualquiera, como otros países que tienen mejor condiciones de salubridad y de higiene y de sanidad, y a ellos les ha tocado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar atento a todas las informaciones que vengan de los medios oficiales. Nosotros vamos a una pausa, en breve volvemos con ustedes aquí a Soberanía Popular.
De vuelta aquí, señores, a soberanía popular. Miren, todos los caminos conducen y todas las informaciones a la Junta Central Electoral. Primero porque estamos prácticamente hoy a 13 días para las elecciones extraordinarias municipales generales. Desde el fin de semana hay muchas controversias entre los delegados de los partidos políticos y hoy la OEA está aquí para firmar un acuerdo con la Junta Central Electoral con todo lo relativo al sistema del voto automatizado. Ahí hay muchas cosas que ameritan mucha explicación. Primero, cómo es posible que creo que de 7.000 y tantos aparatos se va a auditar hoy que 100 o una cantidad muy mínima. Pero también hay varios delegados que se sienten excluidos. Yo quiero pensar de que son asuntos particulares de la Junta, que nada tiene que ver con la Junta de un lado o del otro, porque es algo que está trayendo mucha disconformidad ante los delegados de los partidos políticos. Hoy, a 13 días de las elecciones, no tenemos, todavía la Junta no tiene, creo, ni los recursos, para que ustedes vean. Todavía no tienen los recursos, el gobierno no ha liberado esos recursos todavía, que yo sepa, a menos que haya sucedido y no lo hayan publicado. Entonces entiendo que lo más importante, después de lo que vivimos el pasado 16 de febrero, donde un hecho histórico vergonzoso, que fue la suspensión de las elecciones, ya alrededor de las 11:11 de la mañana, pues nos dice a nosotros que es digno de preocupación lo que está pasando. Yo no quiero alarmar a nadie. Yo creo que la Junta es la que mejor está obligada a ganarse la confianza de los ciudadanos, a ganarse respeto, movilizaciones, cacerolazo. Aquí ha habido de todo. Entonces, hoy que Almagro está aquí en el país, temprano en la mañana se va a reunir con la Junta para ultimar algunos detalles. Los partidos políticos están convocados a una audiencia allá para tratar algunos temas y creo que lo más importante debe girar en lo que es la dirección de elecciones, la dirección de logística e informática. Esos son 3 puntos claves para la tranquilidad del proceso. Ya vi por ahí al CONEP que está llamando al diálogo. Ángel, Participación Ciudadana, da 10 puntos para comprometernos a unas elecciones libres y transparentes, participativas. Ahí estamos todos de acuerdo, señores. Yo creo que con lo que ha sucedido es un punto para que reflexionemos, tanto los actores políticos, pero también la propia Junta. Porque la Junta, recuérdense, desde el 6 de octubre, o mucho antes, desde INDRA, desde IFE, y todas esas instituciones que han estado trabajando en la Junta, tanto como la es Uniones, como son otros organismos internacionales que han estado ahí, pero la Junta ha sido cuestionada por muchas cosas. Y no me quiero meter ahí a lo que tiene que ver a lo del PLD, no me quiero meter ahí, porque entiendo que el caso de Fernández, ya eso es llover sobre mojado, pero suspender las elecciones después de 3 horas y tanto la gente votando. Entonces ahora que después de esa elección que ya debería ser aprendida a caer en lo mismo, la Junta está obligada. Ahí no puede, señores, moverse. Una tapita no se puede caer en la Junta ahora, porque todo el mundo está con los ojos. Yo dije aquí que alrededor de 20 países y organismos internacionales estuvieron chequeando el proceso electoral pasado. Ahora, con lo que ha sucedido, eso se va a duplicar. Se va a duplicar, fíjense bien. Entonces, es una muestra para que la Junta tome
el debido proceso al momento de hacer todo lo que vaya a hacer. Ese escarceo del fin de semana entre dos delegados de los partidos políticos significa que no andamos bien, y más en lo que tiene que ver al voto automatizado. Es una pena, señores. Vamos a reclamarle a esa junta tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía. Y como bien yo he dicho aquí que no era lo más oportuno su renuncia, sino que ellos tenían que terminar el proceso. Fíjese bien. Pero añadí que sea con una comisión de seguimiento. Esa junta, con lo que ha pasado, no está en condiciones de arbitrar un proceso tan tortuoso como el que vamos a vivir ahora, el 15 de este mes, el 16 de mayo, y si hay una segunda, entonces ya ustedes saben. Así que ese es un punto para que reflexionemos, para que esos 5 miembros titulares de la Junta sepan la responsabilidad que tienen sobre sus hombros, para no despertar un lunes con una situación tan lamentable como el lunes 17 de febrero. Vamos a una pausa y ya está aquí nuestro importante invitado, que lo será Sigmund Freud, que no es el del psicoanálisis, es un abogado famoso del país. Vamos a una pausa, hablamos en breve. Seguimos aquí, señor, en Soberanía Popular TV. Como habíamos anunciado anteriormente, Sigmund Freud está con nosotros. Sigmund Freud es un abogado famoso de las promesas que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Sigmund Freud es el encargado del departamento legal del PRM, pero también un gran amigo de muchos años. Así es. Buenas tardes, Sigmund. ¿Cómo estás? Así, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo? Todo muy bien. Yo entiendo que la cosa va caminando bien. Si resolvemos el tema de la Junta, como tú decías, veía antes de mi entrada el comentario que hacía. Es el gran reto que tenemos, evidentemente, que la Junta organice unas elecciones creíbles para el 15 de marzo. Así la gente quiere votar. Sí. Vimos el PRM de una rueda de prensa hoy apoyando a la Junta y apoyando el diálogo que proponen algunos sectores importantes del país, ¿verdad? Sí, mira, desde la semana pasada se conformó una comisión en la cual se estaba discutiendo con diversos sectores del país, encabezados por el CONEP, en el cual el gobierno era parte y los partidos de oposición, buscando el mecanismo de establecer una comisión que flexibilizara o desatara el nudo que existe actualmente en el sistema por la situación del 16 de febrero. Hoy el presidente del partido, José Ignacio Paliza, confirmó realmente que el PRM está dispuesto y apoya todo llamado a diálogo, todo llamado a buscar cómo nosotros flexibilizamos y viabilizamos unas elecciones que sean creíbles, como tú decías anteriormente, y evidentemente eso pasa por apoyar a la Junta. Claro, hay cosas que deben de darse. La misma visita en el día de hoy del secretario general de la OEA, con la firma del pacto en lo que sería, con el gobierno para lo que sería la auditoría, también se le está solicitando a la OEA que también haya una especie de acompañamiento a la Junta Central Electoral conjuntamente con los otros sectores, porque definitivamente la Junta tiene que ganarse la credibilidad que perdió el 16 de febrero por esas elecciones suspendidas. El PRM lo que quiere elecciones así, el PRM está convencido de que va a sacar mayoría en todos los municipios. O sea, nosotros no podemos ser un ente de entorpecer las elecciones, sí lo que tenemos que llamar es que sean transparentes, que sean con todas las garantías del lugar y tratando de que no ocurra lo que ocurrió el 16, que manos externas traten de boicotear el proceso electoral. ¿No le preocupa a ustedes que IFES dijera el sábado de que no va a participar en la auditoría al sistema del voto automatizado? Bueno, definitivamente hay una preocupación porque entendíamos que iba a ser, ya había sido aprobado, ya inclusive tenemos la información de que los fondos de manera federal habían sido aprobados para que ellos participaran en esa auditoría, lo que fue sorpresivo, esa retractación por parte del organismo de no participar en la auditoría. ¿Qué aluden ellos? ¿Qué dicen ellos? Al parecer el argumento que ha dicho es un tema de protocolos y tiempo. Al parecer ellos establecen que no ha habido tiempo para poder coordinar cómo sería el procedimiento. Ellos entienden que con las elecciones ya hay prometer una respuesta ante las elecciones como se le estaba
exigiendo, también sería muy cuesta arriba. Hay un tema definitivamente en el cual si no se le da todas las herramientas posibles a cualquier organismo, ya sea IFES o ya sea la misma OEA, para que pueda brindar resultados en un tiempo corto, va a ser muy difícil que estos organismos puedan comprometerse con fechas exactas, porque lo que se está estableciendo aquí así es que queremos respuesta, pero queremos respuesta antes del 15 de marzo. Porque la pregunta es, vamos a elecciones sin saber lo que ocurrió el 16 de febrero. Entonces, ahí es que está la gran dificultad de organismos como IFE, que al parecer no puede comprometerse a una fecha previa a las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué tiene el PRM en carpeta en caso de que lleguemos al 15 de marzo y no haya concluido la auditoría del sistema del voto automatizado? ¿Qué tienen ustedes? Mira, definitivamente el partido todavía no tiene una posición precisa en eso. Ahora, sí te digo, nosotros vamos a hacer todo para que antes del 15 de marzo tengamos resultados. Sin embargo, también queremos aclarar que nosotros no vamos a dejar de ir a las elecciones. Nosotros no vamos a poner en riesgo las elecciones que nosotros tenemos ganadas. O sea, el partido que tiene más que perder y que más perdió el 16 de febrero fue el Partido Revolucionario Moderno, porque los resultados que venían anunciaban una gran victoria del partido. Además de que, como se ha hablado, y tú lo sabes, los partidos de oposición tienen una gran desventaja con el partido de gobierno, con el asunto de los recursos y los fondos. Entonces, nosotros, hay una estrategia, evidentemente, dirigida por el director político del partido, el licenciado Orlando Jorge Mera, de exigir y de trabajar conjuntamente con los técnicos, de que haya un resultado, por lo menos preliminar, previo al 15 de marzo, pero nunca se ha puesto en cuestionamiento, por lo menos en los organismos del partido, no acudir a las elecciones. La verdad que el 15 de marzo estamos convocados a ir a elecciones y bueno, esperamos que la Junta, la OEA, puedan dar resultados antes del 15. Si no, entonces tendríamos que estar evaluando qué ocurrirá. Pero al día de hoy, la posición firme es ir a las elecciones. Sí, pero que yo entiendo que es como estrambótico pensar que esa Junta, con lo que pasó el 16 de febrero, no haya removido. Oye, solamente hay un funcionario suspendido. Así es. O sea, ni siquiera es echado, no es suspendido. Entonces, ¿qué pasa con logística? ¿Qué pasa con informática y la Dirección General de Elecciones, que son las tres patas más importantes del sistema electoral dominicano en las elecciones? Bueno, tú viste que de las posiciones que el PRM hizo de manera pública fue la renuncia del director de informática, que fue suspendido, y el director de elecciones. Nosotros lo pusimos en nuestro comunicado que se dio a la luz pública, salió a la luz pública días posteriores a las elecciones suspendidas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la Junta Central Electoral ha tratado de buscar la manera en la cual el director de elecciones, por ejemplo, no renuncie, por el tema alegando que él no tenía una participación tan directa con lo que era la instrumentalización de los equipos y el software, pero definitivamente aquí hay un gran disgusto y está expresado en las calles de que cómo va a ser posible que a 15 días de las elecciones nosotros no sabemos nada de lo que ocurrió, absolutamente no tenemos un informe mínimo y como tocaba de mencionar, solo hay una persona suspendida de sus funciones sin realmente saber cuáles van a ser las implicaciones que tendrán aquellos que definitivamente o por acción u omisión fallaron. Porque posiblemente no haya sido un tema de muchos de ellos que haya actuado de manera deliberada, pero sí por omisión, por no haber verificado. El mismo presidente de la Junta dijo que no hubo un control de calidad. Exacto. Y cómo con un sistema como que se iba a implementar por primera vez no hay un control de calidad. ¿Quiénes son los responsables de solicitar, exigir el control de calidad? O sea, o son los miembros de la Junta, su máximo organismo, o son esas direcciones que están separadas. Entonces, yo creo que la situación que se está viviendo por el hecho de que las elecciones son en un corto tiempo, ha imposibilitado de que de una manera u otra partidos como el PRM mantengan una posición mucho más radical en el sentido de la renuncia de esos funcionarios. Porque también aquí se está jugando mucho lo siguiente, así es que con el discurso que el PRM no quiere ir a elecciones y el gobierno está jugando a mantenerse más, o sea, mantener más allá el tiempo en el cual se llevan a cabo los procesos. Porque ¿a quién es que más le podría convenir a la democracia? ¿A quién más le podría convenir un aplazamiento o un retardo en las elecciones? Es al partido de gobierno, que es la que tiene la PRM, ¿me entiendes? Sí. Entonces, nosotros tenemos que jugar un juego bastante, o sea, es una estrategia muy, muy sensible que tiene que analizar lo mejor que pueda hacer para el país y evidentemente tendremos que correr muchas cosas sobre la marcha.
Y por eso que estamos exigiendo que haya un acompañamiento constante. Si no va a haber suspensión o dimisión o destitución de esos funcionarios, por lo menos que se le ponga al lado personas que puedan conjuntamente con ellos llevar a cabo esos procesos de manera paralela. O sea, quitarles responsabilidades. Esa es la idea. ¿Y que se ha hecho otras veces? Claro, se ha hecho, inclusive recuerden el proceso del 2002, 2004 se hizo, en el 2010 se hizo, se ha hecho en varias ocasiones se ha hecho. ¿No le tomó a usted por sorpresa en el PRM, Simón, que una persona, estimo yo, que lo manda a la jefatura de la Policía Nacional, a los candidatos presidenciales, a todos, sí, sin excepción? Eso creo que del 90 para acá eso lo manejan siempre. Sí, le asignan un policías y militares a los candidatos presidenciales. Eso es de rigor ya. A todos, eso es de rigor. ¿No le tomó a ustedes por sorpresa que ese militar que llegó a la avanzada de Luis Abinader sea una persona implicada a primera línea en el caso de vulnerar las elecciones? Mira, tú sabes que nosotros manejamos las informaciones que muchas de ellas nosotros, por prudencia, no la diremos en los medios de comunicación. Pero todo eso se trató de una farsa que pretendía instalar el gobierno con la finalidad de vincular a un militar cercano al candidato presidencial o que había sido asignado, conjuntamente con un dirigente alto del partido que tenía una vinculación personal con ese militar, y el cual ese dirigente es una persona cercana al candidato presidencial. Lo que se estaba tratando de establecer, así, el relato que la institución, que la policía y la procuraduría principalmente pretendía llevar a cabo, era que ese militar, bajo instrucciones de ese dirigente que tenía una relación o tiene una relación de familiaridad, de relación familiar y una relación personal y política con el candidato, entonces supuestamente el contacto con el director con el técnico de Claro en lo que era el proceso de boicotear las elecciones. Se quiso establecer ese relato, inclusive tenemos informaciones de muy adentro de que hubo presiones al técnico de Claro y al oficial de policía para que pusieran en su boca el nombre de ese dirigente, porque de momento en el cual ese dirigente saliese a relucir como implicado, inmediatamente se iba a ligar con el licenciado Luis Abinader. Definitivamente fue una farsa que por suerte fue desmontada por la presión que aquí se montó, no solamente desde los partidos políticos, sino, como tú sabes, desde la propia calle, de esa juventud que se expresó frente a la Junta por esa situación internacional que se generó, que no tuvo más el gobierno que llamar a la OEA y pedirle, ordenarle a la Procuraduría General de la República que se diera o que suspendiera las investigaciones que estaba llevando a cabo. Pero inclusive, yo no sé si tú sabes que la orden de arresto, cuando se dicta en contra del coronel, tú sabes cómo fue solicitada. No fuera por un delito electoral, por supuesto uso de armas sin permiso y por supuestamente el tema de lavado de activos. O sea, no tiene nada absolutamente que ver. Lo que pasa es que ellos necesitaban una orden de arresto de un juez, vincularon a este oficial, establecieron que eran supuestamente las infracciones que te había cometido para que el juez, porque hubiese sido una orden por un delito electoral, tú sabes que tenía que ir al Tribunal Superior Electoral, conforme establece la nueva disposición. Pero ellos quisieron tener esa orden de arresto el día posterior a las elecciones con la finalidad de demostrar esta farsa. O sea, eso fue definitivamente, no nos tomó por sorpresa, así, porque la verdad es que del gobierno nosotros esperamos cualquier cosa, y más la situación que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo tú evalúas, Simón, que una vez el presidente de la República manda a dar una rueda de prensa, y esa rueda de prensa que se dio en Palacio por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, decir que ordenaba a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional a echar a un lado esa investigación, cuando esa Policía Nacional dijo que el técnico de Claro y el militar no simplemente eran informantes, sino colaboradores de una red, o sea, le daban información a los actores intelectuales? ¿Cómo tú evalúas eso en un país mínimamente institucionalizado? No, ahí se puso en evidencia dos cosas. La primera, lo que acabamos de decir, de que todo se trataba de una farsa, porque como tú habías mencionado, el día anterior el jefe de la policía había dicho, de manera pública, que estos dos eran parte de una estructura, que había jefes superiores,
que era lo que lo que te acabo de decir, se estaba tratando de implicar a personas vinculadas al candidato presidencial del PRM con la finalidad de que se estableciera el relato de que no había sido el gobierno, sino que fue el candidato del PRM que había boicoteado las elecciones. Pero segundo, el tema de que fuera el propio presidente de la República, a través del consultor jurídico y del ministro de la Presidencia, quien le solicitara al Procurador General de la República, que es supuestamente un órgano de investigación independiente, imparcial, según la ley, el que tiene la obligación de perseguir cualquier tipo de delitos. Inmediatamente el Procurador General de la República cesó sus actividades de persecución que tenía contra esos dos funcionarios o entre esas dos personas que querían evidentemente crear una especie de la novela que yo te acabo de mencionar. Eso pone en evidencia, Jacín, la verdad, el deterioro de las instituciones de la República Dominicana, la falta de credibilidad que tiene el Ministerio Público al día de hoy. Tú sales y encuestas y en todas las instituciones que tienen más ausencia de credibilidad está la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. Y es debido a eso, a este tipo de situaciones que se ven, que todo el mundo lo vio, o sea, nadie le dio un viso de credibilidad, nadie creyó en eso, nadie en la sociedad. Es todo lo contrario. Para mí, el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno cometieron un error tan grave que eso se les revirtió. Si tú te pones a ver en las encuestas que nosotros hemos manejado, o sea, el 50-60% de los encuestados entienden que el gobierno ha sido responsable del boicot de las elecciones y alrededor del 2% entiende que ha sido los partidos de oposición. O sea, ni los mismos periodistas compraron esa idea, ese cuento. La verdad que fue un espectáculo penoso porque eso pone en entredicho lo que deben ser las fortalezas de nuestras instituciones y definitivamente ha sido algo que el presidente de la República nunca debió permitir. Así es. Señores, vamos a una pausa, en breve volvemos con ustedes. Seguimos hablando con Sigmund Freud, destacado abogado de la República Dominicana. Volvemos en breve. Seguimos aquí, señores, conversando con Sigmund Freud. Y la verdad que con Sigmund podemos hablar de varios temas. Sigmund, tú como encargado del departamento legal del PRM, usted dieron una rueda de prensa, creo que la semana pasada, criticando los concursos que se vienen dando en la Procuraduría General de la República. Tenemos informaciones de que el director de la carrera del Ministerio Público es un ingeniero que nada tiene que ver con nada del Ministerio Público que viene del CRD con Jean Alain Rodríguez. Explíquenos esa situación porque hemos visto a tuit de hasta la ex fiscal del distrito que ha dicho claramente que le están presionando. Sí. Hay fiscales que han sido conminados a que dejen sus puestos porque necesitan ese puesto. Entonces, ¿cómo es eso? Mira, nosotros desde hace semanas atrás tuvimos reuniones a petición de algunos miembros, de algunos fiscales, miembros de la carrera, que nos habían informado del interés que tenía el procurador de hacer renunciar a diversos directores de áreas y a diversos fiscales que estaban en áreas bien sensibles, con la finalidad de designar a su sustituto por el periodo de 4 años. O sea que la ley del Ministerio Público establece que una vez los fiscales hayan sido designados en las áreas en las cuales se designa, tiene un periodo de permanencia mínima de 4 años sujeto a evaluación. Una evaluación que se debe hacer constantemente con los fines de verificar cuál es su desenvolvimiento en esas áreas. ¿Qué es lo que ocurrió? De las 17, podríamos decir, departamentos importantes que tiene el Ministerio Público, entre las cuales está el PEPCA, por ejemplo, el lavado de activos, delito de alta tecnología, violencia intrafamiliar, por mencionar solo algunas. De manera sorpresiva, 14 de esas personas pusieron su renuncia antes de tiempo. Ellos tenían que vencer, su periodo vencía en agosto de este año. Evidentemente, en agosto de este año, como tú sabes, entra otro gobierno. Entra otro gobierno, sí. Y en agosto de este año el procurador no iba a ser procurador general de la República. Y en agosto de este año, como todo parece indicar, el procurador general de la República iba a ser alguien que no era del PLD. Entonces, con la finalidad de protegerse
y de asignar por 4 años fiscales complacientes con el gobierno del PLD, con la finalidad de evitar cualquier proceso de investigación, se inició una carrera de presionar a fiscales para que comenzaran a renunciar de sus departamentos. Nosotros tenemos informaciones que definitivamente no podemos dar a la luz pública porque ellos nos han pedido, claro, evidentemente por cierto temor. Inclusive tuviste un artículo de Acento, de Fausto Rosario, sí, que establece que 3 fiscales de carrera fueron y denunciaron eso de manera Acento de manera confidencial, que ellos tienen que reservarse el nombre, y explicaron lo que estaba ocurriendo. Nosotros tenemos también eso. Tenemos informaciones de cómo se le llamaba de Procuraduría y se le decía de que o renunciaban o lo hacían renunciar, fiscales de carrera. Entonces, definitivamente, lo que había estado ocurriendo era con la finalidad de llamar a un concurso público que evidentemente iba a ser controlado por el Consejo del Ministerio Público, que controla el Partido de la Liberación Dominicana, y buscar la manera en la cual se establecieran en esas áreas fiscales que solamente respondieran a los intereses del PLD. ¿Qué iba a pasar con eso? Bueno, evidentemente un gobierno del cambio, como el candidato Luis Abinader ha dicho, ¿cómo va a crearse una Procuraduría y un Ministerio Público independiente que pueda hacer su trabajo de manera eficiente cuando iba a estar por 4 años maniatado con este tipo de personas? Entonces, ¿qué nosotros decidimos hacer? Bueno, nosotros, en virtud de todas las informaciones que tenemos, tanto testimoniales como documentales, decidimos hacer la semana pasada una advertencia al Ministerio Público y al Procurador diciendo: nosotros sabemos lo que está ocurriendo y advertimos que todas estas designaciones que se pretenden hacer, nosotros las vamos a desconocer porque son ilegales, son contrarias a la ley del Ministerio Público, porque tú no puedes pretender hacer renunciar a una serie de personas que no han llegado a su término para convocar elecciones de manera, o para convocar ese concurso de manera adelantada. ¿Qué es lo que dice la ley? Sí. Si hay una renuncia, tú lo que tienes que designar a un funcionario, a un fiscal, de manera interina, hasta tanto llegue el término donde el cual ese renunciante tenía que estar, para que una vez se lleve a cabo el concurso, entonces se designe a quien va a ocuparlo. Pero la Procuraduría lo que ha querido hacer, en vez de designar fiscales interinos, lo que ha querido promover diciendo: bueno, me han renunciado tantos fiscales, hay que convocar un concurso de manera anticipada. No. Un concurso que es contrario a la ley, ilegal, porque la ley no permite lo que es el adelanto del concurso, sino lo que es la sustitución interina. Entonces nosotros la semana pasada dimos una rueda de prensa en la cual advertimos eso, dimos de conocimiento público a la sociedad de que el PRM está empoderado de esa situación y que no vamos a permitir que se designen fiscales de manera ilegal con la finalidad de evitar que sus funciones a partir del 16 de agosto no se realicen de manera eficiente. Entonces nosotros estamos dando un compás de espera. El procurador dijo que en la Procuraduría lo que estamos es trabajando. Sí, bueno. Una escueta. Estamos trabajando, no como que nada, claro, todo está bien. No, eso inclusive, déjame decirte, no sé si ustedes se les llegó la información, que el mismo día de la rueda de prensa, la Asociación de Fiscales de Carrera, el presidente firma una carta, una comunicación de supuesto respaldo al procurador, diciendo que estaban de acuerdo con los concursos. Parece que la logró conseguir, pero esa misma noche sale el secretario general de la asociación conjuntamente con un grupo de los miembros de su directiva diciendo que esa carta no había sido nunca discutida en la Asociación de Fiscales, que fue una carta preparada en la propia Procuraduría y que el presidente de la Asociación de Fiscales, que depende o que es una figura muy vinculada al procurador, fue llamado para que firmara esa carta sin haber sido discutida. O sea, los pasos que se están dando del Ministerio Público son casos muy preocupantes. Como tú mencionaste el tema de Jenny Berenice, y la fiscal lo dice, o sea, me han estado siguiendo, yo no tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque ella ha sido una de las que han estado presionando con la finalidad de también de sacarla del puesto que ella está ahora mismo, que es la Procuraduría de la Corte. Definitivamente lo que hay es una estrategia así de maniatar el Ministerio Público por 4 años y que un próximo gobierno no puede hacer su trabajo de manera eficiente. Luis Abinader propone un Ministerio Público independiente. ¿Cómo se haría? Bueno, mira, Luis ha dicho de todo momento que el Ministerio Público tiene que ser independiente. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra de manera puntual, primero iniciando por la cabeza del Ministerio Público. Y esto es el Procurador General de la República. ¿Qué es lo que él propone?
que se haga una designación distinta a la que se hace en el día de hoy. En el día de hoy, el Procurador General de la República es un funcionario designado por un decreto y sustituido por un decreto, lo cual evidentemente hace que dependa totalmente del Presidente de la República. Sí. Lo que ha propuesto el candidato del PRM, que inclusive lo hizo de manera pública el Día de la Justicia, el 7 de enero, es que se haga una reforma constitucional en la cual se establezcan uno de los puntos a reformar, que el Procurador General de la República sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Al igual como se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de esa manera también se designa el procurador. Y que el procurador también deje de pertenecer al Consejo de la Magistratura como pertenece al día de hoy, porque no puede ser juez y parte. Sí. De esa manera, con la designación de manera independiente o indirecta del procurador, el procurador tiene la obligatoriedad de entonces de llevar a cabo todo un proceso de limpieza, de independizar todo el Ministerio Público. Claro. Esto requiere de un proceso de reforma constitucional, esto no puede ser llevado a cabo a la ligera, lo cual a partir del 16 de agosto entendemos que el presidente en ese momento en turno solicitará a las cámaras del Congreso que hagan esa convocatoria para reformar varios aspectos de la Constitución, entre los cuales está el tema del Ministerio Público. Porque hay algo importantísimo que se ha agregado a estos así, por lo cual se hace aún más indispensable la independencia del Ministerio Público. Como tú sabes, los fiscales electorales que fueron creados por la ley electoral son parte del Ministerio Público. Sí. Pero imagínate cómo un fiscal electoral designado por el propio Procurador General de la República, que depende del presidente, puede investigar delitos electorales del partido de gobierno, sí, que es quien más está llamado a cometer delitos electorales. Es el caso actual. Sí. No sé si tú viste, hoy el delegado electoral del partido depositó en la Junta una denuncia. El fin de semana pasado, entre sábado y domingo, en alrededor de 17 programas distintos, 17 horarios distintos, se hizo una supuesta rendición de cuentas del Ministerio de la República. ¿Eso dura como una hora? Una hora dura, 50 y tantos minutos. Una rendición de cuentas en la cual nosotros contamos, en esa rendición de cuentas se menciona al candidato del PLD en 21 ocasiones, como el gran administrador gestor. ¿Quién paga esa publicidad? El Estado. El Estado. Y es una publicidad evidentemente al candidato del PLD, porque dentro de la ley no se estipula en ningún momento que ningún ministerio tenga que dar rendición de cuentas. El presidente rindió cuentas el 27 de febrero. Exacto. ¿Quién investigará ese delito electoral? Es un ministerio público, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién ha dicho que un fiscal que está nombrado por el Procurador General de la República actual va a investigar al gobierno del PLD? No hay forma. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer valer un Ministerio Público independiente, en toda materia, en materia electoral también, tiene que haber obligatoriamente una designación distinta a la que existe el día de hoy. Simón, la ley 4620 sobre revalorización. Sí. Todo el mundo ha criticado esa ley en el momento que llega. ¿Qué se busca con eso? Porque eso es como sacado del gorro del mago. Del mago. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Mira, con esa ley yo creo que primero hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que ocurre? La ley de revalorización y sincerización fiscal estaba prevista a ser aprobada previo a la ley de lavado de activos. ¿Por qué? La ley de lavado de activos, como todo el mundo conoce, incluye dentro de las infracciones tipificadas como lavado la defraudación tributaria. Sí. O sea, es decir, que cualquier persona que no pague sus impuestos, o cualquier persona que subvalúe un bien, o cualquier persona que no declare en una operación determinada una ganancia de capital, puede estar sujeto no solamente a pago de impuestos y pago de moras e intereses como una infracción administrativa, sino también puede estar sujeto a persecución penal por la ley de lavado de activos. Sí. Entonces, por eso esa ley de revalorización debió ser promulgada antes. ¿Con qué? Con la finalidad de darle a la ciudadanía, al contribuyente, la posibilidad de que pusiera sus cuentas claras y la pusiera al día antes de entrar a la ley de lavado de activos. Lo que ocurre es que el legislador lo hizo a la inversa. Entonces, ¿por qué te quiero explicar eso? Porque quiero explicarle a la gente que ha entendido que esto puede de una manera u otra buscar la manera de limpiar las posibles cuentas o bienes de los funcionarios. Les digo que no, por lo siguiente. Hay una disposición de la ley que establece claramente esto, de esta ley 4620. Cualquier bien activo, bien mueble, bien inmueble, que haya sido adquirido por alguna actividad contraria a la ley, el cual puede ser corrupción, soborno, lavado, todo lo demás,
no será permitida la fiscalización, no será aprobada. Entonces, esto quiere decir que definitivamente aquel funcionario que pretenda someterse a esta ley, si no tiene muy claro de dónde puede explicar que de dónde sacó los bienes, los dineros para comprar esos bienes, puede correr un peligro. ¿Por qué? Porque estará transparentando o dando a conocer a la autoridad tributaria que tiene determinado bien, pero cuando la autoridad tributaria verifique y diga, bueno, ok, dime cómo tú adquiriste ese bien, entonces tendrá mucho problema para explicarlo. Por eso yo le he explicado muchas veces que la 4620 no creo que tuviera una intención de beneficiar a los funcionarios, porque tiene ese artículo que puede ser muy peligroso para todo aquel funcionario que no pueda evidentemente demostrar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema que tiene la ley? La ley ha dado un plazo de 90 días, es muy corto. Sí. ¿Por qué? Porque ellos quieren cerrarlo, eso sí, en eso tenemos razón y debo darle razón a aquellos que tienen una preocupación, quieren cerrarlo antes que entre el próximo gobierno. Bueno, ¿entiendes? qué cosa. Entonces ahí se cierra y supuestamente ya todo aquel que está sometido ahí ya ha sido aprobado. Pero les explico a todos aquellos que tienen ese interés que la ley de lavado de activos establece claramente un plazo de prescripción muy amplio, por lo cual tampoco podrán meterse en esa sombrilla porque al final del día le puede salir mucho más costoso. Así es. Simón, nos queda un minuto para que tú le digas a esos jóvenes por qué Luis Abinader es el cambio, el candidato del cambio. ¿Por qué? Bueno, mira, definitivamente el país requiere de una política distinta. 16 años corridos y 20 de los últimos 24 del gobierno del PLD ha demostrado de que las grandes transformaciones que el país requiere no han podido ser logradas. Aparte de un crecimiento cosmético, aparte de hacer muchas construcciones con dinero prestado, los grandes males de la República Dominicana están presentes. La propia educación, a pesar de todo el recurso que tiene, no ha podido tampoco dar el salto, y así lo han demostrado todas las evaluaciones internacionales que todo el mundo conoce. Entonces, definitivamente, el país está demandando por una política diferente, por un presidente que venga a realmente hacer lo que nunca ningún presidente de la República ha hecho. Y Luis Abinader ha demostrado, déjame decirte así, que primero que está preparado, una persona que está preparada, se ha dedicado a prepararse, y una persona que no tiene necesidad de ir al Estado a hacerse rico, no lo tiene. Y tercero, también está acompañado con un grupo de personas con mucha capacidad, con mucho conocimiento y que están dispuestos a hacer lo mejor para el país. Definitivamente, si no hay, analizarlo es muy sencillo. O seguimos con el gobierno del PLD, y seguimos como vamos, con corrupción, con impunidad, con falta de institucionalidad, o votamos por el cambio. Así es, Simón. Gracias por estar con nosotros. Además, decirte que estas puertas están abiertas para ti y para el PRM. Gracias. Señores, llegamos al final. Mañana de vuelta aquí en Soberanía Popular a las 2 de la tarde es la cita. Esta noche en el 88.5 de aquí mismo, de una cadena importante como Teleradio América. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.